Durante siglos, millones de personas han leído las profecías bíblicas creyendo que su cumplimiento estaba reservado para Medio Oriente, Europa o las grandes potencias del mundo. Pero, ¿y si una parte crucial del escenario profético estuviera mucho más cerca de lo que imaginamos? Latinoamérica ha sido llamada el continente de la fe, el refugio del cristianismo, la tierra olvidada por los imperios pero abrazada por la esperanza. Sin embargo, en los últimos años, algo ha comenzado a cambiar. Crisis políticas que se repiten como un patrón. Economías que colapsan una y otra vez. Migraciones masivas jamás vistas. Violencia, corrupción, persecución ideológica. Y una fe que, mientras algunos la abandonan, otros la viven con una intensidad casi desesperada. Todo esto no son teorías. Son hechos documentados. Noticias reales. Eventos que están ocurriendo ahora mismo. La Biblia habla de un tiempo llamado la Gran Tribulación. Un periodo de caos global, engaño espiritual, sufrimiento humano, pero también de decisiones definitivas. La pregunta no es si ese tiempo llegará. La pregunta es, ¿qué papel jugará Latinoamérica cuando el mundo entre en ese periodo final? Porque aunque el nombre Latinoamérica no aparece literalmente en las Escrituras, los patrones, las advertencias y las señales sí encajan de una forma inquietante. En este vídeo no hablaremos de especulación sin fundamento. Analizaremos profecía bíblica, contexto histórico y realidad actual, para entender por qué muchos estudiosos creen que este continente no será un espectador, sino un escenario clave durante la Gran Tribulación. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás podría cambiar por completo la forma en que ves tu fe, tu historia y tu lugar en el futuro. Una tierra no mencionada, pero no ignorada. La Biblia no menciona a Latinoamérica por nombre. Y ese detalle, lejos de excluirla, la vuelve aún más inquietante. Porque en las profecías bíblicas, muchas regiones clave tampoco son llamadas como hoy las conocemos. Roma fue descrita como una bestia. Babilonia como un sistema. Las naciones, como islas lejanas o los confines de la tierra. Y ahí es donde Latinoamérica entra en escena. Cuando los profetas hablaban de tierras lejanas, pueblos nuevos, naciones que nacerían después, no hablaban desde un mapa moderno. Hablaban desde una visión del futuro. Latinoamérica es uno de los continentes más jóvenes en la historia bíblica. No existía como civilización conocida en tiempos de Israel. Pero hoy concentra más del 40% de los cristianos del mundo. Eso no es casualidad. Aquí la fe no fue heredada cómodamente. Fue impuesta, resistida, mezclada con sangre, dictaduras, pobreza y esperanza. Una fe que no vive en palacios. Vive en barrios, selvas, montañas y desiertos. Jesús dijo algo clave en Mateo 24. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hoy, ese evangelio arde con más fuerza en el sur global que en el norte. Mientras Europa se seculariza. Latinoamérica ora. Mientras otras regiones abandonan los templos. Aquí se llenan, incluso en medio del miedo. Pero la Biblia también advierte algo más. Antes del fin, vendrá una gran presión sobre los creyentes. Una fe probada no por comodidad, sino por necesidad. No por tradición, sino por supervivencia. Y si observamos los hechos actuales, no opiniones. Latinoamérica ya vive microversiones de lo que la Biblia describe para la Gran Tribulación. Escasez, control, violencia, desplazamientos, persecución ideológica. Como si el continente estuviera siendo entrenado. Y esto nos lleva a una pregunta peligrosa, incómoda, pero inevitable. ¿Y si Latinoamérica no fue mencionada por nombre? ¿Porque su papel sería revelado solo cuando el mundo comenzara a romperse? En la siguiente página, veremos las señales reales que ya están ocurriendo. ¿Y por qué muchos creen que la Gran Tribulación no comenzará de golpe, sino desde regiones aparentemente débiles? Jesús fue claro. La Gran Tribulación no comenzaría con un solo evento espectacular, sino con señales acumulativas. Oiréis de guerras y rumores de guerras, se levantará nación contra nación, habrá hambre, pestes y terremotos en diferentes lugares.
Pero todo esto será principio de dolores. Mateo 24. El principio de dolores no es el fin. Es el aviso. Y Latinoamérica, en las últimas décadas, ha vivido ese aviso en cámara lenta. No hablamos de teorías conspirativas. Hablamos de hechos verificables. Países enteros han visto colapsar su economía en cuestión de meses. Millones de personas han cruzado fronteras a pie, huyendo del hambre o la violencia. Gobiernos que prometieron justicia terminaron concentrando poder. Y el crimen organizado se volvió más fuerte que el Estado en regiones completas. La Biblia describe un mundo donde la autoridad se fragmenta. Donde la gente clama por orden, aunque eso signifique ceder libertad. ¿Te suena familiar? Latinoamérica se ha convertido en un laboratorio social. Controles de precios, estados de excepción, militarización de ciudades. Vigilancia digital, censura por seguridad. Todo esto ya pasó. Y sigue pasando. Pero hay una señal aún más profunda. La fe. En la gran tribulación, la Biblia dice que muchos caerán. Pero también que otros despertarán con una fe radical. Y en Latinoamérica ocurre algo extraño. Cuanto peor se pone la situación, más personas oran. No es fe cómoda. Es fe desesperada. La fe que nace cuando no hay red de seguridad. Eso encaja con Apocalipsis 7, donde se habla de una gran multitud, que nadie podía contar, de todas naciones, tribus y lenguas. Latinoamérica no es una potencia militar. No domina la economía global. Pero sí tiene algo que la profecía valora enormemente. Multitudes dispuestas a creer cuando todo se derrumba. Y aquí surge una tensión inquietante. Porque donde hay fe verdadera, también aparece el engaño. La Biblia advierte que, antes del fin, surgirán falsos líderes espirituales, prometiendo paz, prosperidad y protección, a cambio de obediencia total. Y si una región está acostumbrada a confiar en figuras salvadoras, esa región es vulnerable. En la siguiente página entraremos en uno de los temas más delicados de toda la profecía: el engaño religioso. ¿Y por qué Latinoamérica podría convertirse tanto en un refugio espiritual como en un campo de prueba para el falso mesianismo? El engaño que se disfraza de esperanza. La Biblia advierte que uno de los mayores peligros de la gran tribulación no será la guerra, ni el hambre, sino el engaño espiritual. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Mateo 12 y 24. Este engaño no llega con violencia. Llega con consuelo, con discursos de paz, con promesas de unidad. Y aquí es donde Latinoamérica se vuelve clave. Este continente tiene una historia marcada por líderes carismáticos. Hombres y mujeres que prometieron redención, justicia, igualdad. Y que fueron seguidos con devoción casi religiosa. Eso no es una crítica. Es un patrón histórico. Cuando la gente sufre durante demasiado tiempo, no busca ideología, busca salvación. La Biblia describe un escenario donde la religión se mezcla con el poder político, donde la fe es usada como herramienta de control, y donde muchos creerán estar haciendo lo correcto, mientras se alejan de la verdad. Latinoamérica ya ha vivido esto antes. Movimientos donde la fe se politiza, donde el púlpito se convierte en tribuna, donde cuestionar al líder es visto como traición espiritual. Y eso la vuelve peligrosa, pero también estratégica. Porque así como puede ser engañada, también puede resistir. Apocalipsis habla de creyentes que no se someten, que no aceptan la marca del sistema, que prefieren perderlo todo antes que negar su fe. No se los describe como poderosos, se los describe como fieles. Y aquí el tono cambia. Porque Latinoamérica no solo produce multitudes, produce resistencia silenciosa. Comunidades que sobreviven sin apoyo del Estado. Iglesias que funcionan sin recursos. Personas que creen incluso cuando creer cuesta la vida. Eso no se aprende en tiempos de abundancia.
Eso se forja en la crisis. Pero toda resistencia tiene un precio. Y la Biblia es clara. Los que no se alineen con el sistema serán perseguidos, marginados, aislados. La pregunta ya no es si esto puede pasar. La pregunta es: ¿qué sucederá cuando la presión global exija una sola voz? ¿Una sola fe permitida? ¿Un solo sistema aceptable? En la siguiente página hablaremos del control. De cómo la Biblia describe un sistema global que decide quién puede comprar, vender o existir. Y por qué regiones como Latinoamérica podrían ser las primeras en sentir ese peso. Cuando el control se vuelve normal. La Biblia describe algo que, durante siglos, pareció imposible. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Apocalipsis 13. Durante mucho tiempo, esta profecía fue vista como simbólica. Demasiado extrema. Demasiado total. Pero hoy, ya no lo es. El mundo moderno ha demostrado que el control no necesita cadenas. Solo necesita sistemas. Identidades digitales. Cuentas bancarias centralizadas. Pagos electrónicos. Acceso condicionado a servicios básicos. Nada de esto es ficción. Son políticas reales, ya implementadas en distintos países. Y Latinoamérica, una vez más, ha sido territorio de prueba. Aquí se han normalizado estados de emergencia prolongados. Restricciones de movilidad. Suspensión de derechos por el bien común. Y poblaciones enteras que aceptan controles estrictos. Porque la alternativa es el caos. La Biblia no dice que la marca llegará con violencia inmediata. Dice que llegará con necesidad. Cuando no puedes alimentar a tu familia. Cuando el sistema te ofrece una solución simple. Cuando obedecer parece más sensato que resistir. Ese es el verdadero peligro. Y aquí hay un detalle profético que pocos mencionan. La gran tribulación no afecta a todos por igual. Las regiones más ricas pueden resistir más tiempo. Pero las regiones vulnerables sienten el peso primero. Latinoamérica conoce la escasez. Conoce la supervivencia diaria. Conoce lo que es elegir entre principios y pan. Eso la convierte en un espejo del mundo que viene. Pero también en un semillero de algo inesperado. Porque cuando el sistema aprieta, la fe auténtica se purifica. Apocalipsis habla de creyentes que no pueden comprar ni vender. Pero que no están solos. Comunidades ocultas. Redes de apoyo. Fe vivida en secreto. Eso ya existe hoy. En barrios donde el Estado no entra. En selvas donde la iglesia es clandestina. En países donde creer ya es una forma de resistencia. Y aquí la historia da un giro. Porque mientras el mundo buscará un Salvador visible, la Biblia sugiere que Dios siempre ha obrado. A través de los que nadie considera importantes. En la siguiente página hablaremos del papel inesperado de Latinoamérica. No como centro del poder mundial, sino como refugio, resistencia y testimonio durante la gran tribulación. Los que no aparecen en los titulares. Cuando la Biblia habla de la gran tribulación, no se enfoca solo en los reyes, los gobiernos o el poder global. Habla de personas comunes. Gente que no sale en las noticias. Que no controla ejércitos. Que no decide el rumbo de la economía mundial. Y ahí, Latinoamérica vuelve a encajar de forma inquietante. Porque este continente nunca ha sido protagonista del poder global. Pero sí ha sido protagonista del dolor humano. La profecía bíblica describe un tiempo donde los verdaderos creyentes no se esconderán en palacios, sino en casas humildes, en comunidades pequeñas, en lugares olvidados. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. No dice, el más fuerte. No dice, el más influyente. Dice, el que persevera. Latinoamérica ha aprendido a perseverar. A vivir sin certezas. A reconstruirse después del colapso. A confiar cuando no hay garantías.
Y mientras el mundo se dirigirá hacia una falsa unidad global, un sistema que promete paz a cambio de obediencia, habrá regiones donde esa promesa no seduzca tanto, porque ya han visto demasiadas promesas romperse. Aquí surge algo silencioso, casi invisible. Redes de ayuda fuera del sistema. Comunidades de fe que no dependen de estructuras oficiales. Creyentes que no necesitan templos gigantes para sostener su esperanza. Eso no se improvisa en la tribulación. Eso se prepara antes. Y aquí está el detalle profético más incómodo de todos. La Biblia muestra que, en el tiempo final, Dios no solo protege, también envía testimonio. Personas que hablan cuando callar es más seguro. Gente que elige la verdad aún sabiendo el costo. Latinoamérica ha enviado misioneros al mundo. Ha exportado fe a países donde ya no se predica. Ha sostenido iglesias perseguidas con recursos mínimos. ¿Y si todo eso no fue casualidad? ¿Y si este continente, acostumbrado a sobrevivir en los márgenes, está siendo preparado para un rol que no se verá como victoria, pero sí como fidelidad? La historia todavía no termina aquí. Porque falta el momento más decisivo. Cuando el mundo tenga que elegir entre comodidad o convicción, entre seguridad o verdad. Y esa elección no será colectiva. Será personal. En la próxima página entraremos en el punto de quiebre. Ese instante donde ya no habrá neutralidad posible. Y donde Latinoamérica, sin proclamarse líder, quedará expuesta ante la decisión final. Cuando el silencio habla. La Biblia dice que la gran tribulación no terminará con un discurso. Terminará con una revelación. No será el sistema el que tenga la última palabra. No será el poder. No será el miedo. Será la verdad, expuesta sin máscaras. En ese tiempo final, el mundo mirará hacia los grandes centros de poder, esperando respuestas, soluciones, salvadores. Pero la profecía siempre ha sido irónica. Dios rara vez habla desde donde todos miran. Habla desde los márgenes. Desde los que nadie consideró importantes. Desde los que aprendieron a creer sin garantías. Desde los que perdieron todo, excepto la fe. Latinoamérica no aparece en los titulares del Apocalipsis. No se la nombra como imperio. No se la describe como bestia ni como trono. Y quizá ese sea su destino profético. Ser refugio cuando el mundo se vuelve inhóspito. Ser testimonio cuando la verdad es incómoda. Ser voz cuando el silencio parece más seguro. Apocalipsis habla de una multitud incontable. De todas las naciones, lenguas y pueblos. Que permanecieron firmes cuando el engaño fue total. Entre ellos, habrá rostros que hablan español. Voces que oran en la madrugada. Manos gastadas por el trabajo y la escasez. Corazones que eligieron creer aun cuando creer costaba todo. Y entonces, cuando el tiempo se agote, cuando la presión alcance su punto máximo, cuando el mundo crea haber ganado, Cristo volverá. No como símbolo, no como idea, sino como Rey. Y en ese instante final, no importará qué nación fue poderosa, qué sistema controló el mercado, ni qué líder prometió salvación. Importará una sola cosa: ¿quién permaneció fiel? Tal vez el destino bíblico de Latinoamérica no sea dominar el mundo, sino demostrar que la fe puede sobrevivirlo. Y si esta historia te incomodó, si te hizo pensar, si te obligó a mirar tu tiempo con otros ojos, entonces tal vez, solo tal vez, no estás viendo una profecía lejana. Estás viendo una advertencia viva. Porque la gran tribulación no empieza con trompetas. Empieza con decisiones. Y esas decisiones ya están frente a nosotros.